Hola a todos. Hoy es domingo, 1 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo y hermano, el profesor Mohammad Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima. Es un gran placer estar en tu programa. No es un buen momento para hablar, porque este es un tiempo triste. Ayer tuvimos el martirio del líder supremo de Irán, y fue profundamente significativo. Fue enormemente importante para el pueblo iraní, para Irán, para lo que Irán es hoy. ¿Cuál es tu comprensión del resultado de su administración? Ha estado en el poder desde justo después de la revolución. El ex líder supremo de Irán, el imán Khomeini, falleció poco después de la revolución, y luego tuvimos al líder supremo, Ali Khamenei, reemplazándole y dirigiendo todos estos años hasta ahora. Ayer fue martirizado en un ataque estadounidense-israelí. ¿Cuál es tu comprensión del Irán de hoy? What is your understanding of Iran today? Well, he's received the highest honor. Bueno, ha recibido el más alto honor, el martirio. Y como sabes, para los chiíes en particular y para la gente de todo el mundo, defender a los oprimidos y luchar contra el opresor es una parte muy profunda e importante de nuestra tradición religiosa y cultural. Ya sea el santo profeta, su yerno el imán Ali o los imanes, pero en particular el imán Hussein en Karbala y su hermana, los sacrificios que hicieron y cómo se mantuvieron firmes frente al opresor de su tiempo han tenido una enorme influencia en la sociedad iraní y en el eje de resistencia. Esa es una de las razones por las que siempre han sido tan firmes en su apoyo a la causa palestina. Pero no solo a los palestinos. Cuando los venezolanos estaban en crisis hace unos años, cuando los estadounidenses imponían un bloqueo económico, los iraníes acudieron en su ayuda, y lo mismo con los cubanos, en la medida de lo posible porque, por supuesto, Irán está sometido a sanciones de máxima presión y sus capacidades son limitadas. Pero su apoyo a los oprimidos, fueran negros o blancos, musulmanes o cristianos, o de cualquier otra religión o grupo, no importaba. En Irán, fue clave en el apoyo a la resistencia contra el régimen del apartheid en Sudáfrica. Cuando Nelson Mandela visitó Irán, lo llamó su líder para agradecerle todo lo que había hecho por ayudar a la resistencia en el África Austral. Y por supuesto, en América Latina tenía muchos amigos. Estoy recibiendo muchos mensajes de todo el mundo. La gente está realmente apenada por lo que ha sucedido. Era una persona política y se oponía al régimen despótico de los Pahlaví. Fue encarcelado muchas veces, incluso en las peores prisiones, y también fue exiliado durante un tiempo a Sistán y Baluchistán. Esa es una zona suní, y lo querían mucho, y eso fue cuando aún era joven. Fue activo antes de la revolución, por lo que fue exiliado y encarcelado varias veces. Después de la revolución, se convirtió en uno de los líderes. De hecho, entre la dirección, era el más joven de las figuras clave. En cuanto comenzó la guerra, se ofreció como voluntario y se marchó, aunque no tenía experiencia militar. Aprendió a luchar en el frente. Eso fue en una época en la que las Fuerzas Armadas iraníes estaban en muy mal estado, porque durante la revolución, muchos reclutas y numerosos oficiales se marcharon en solidaridad con el pueblo, abandonaron el ejército. Y luego, después o durante la revolución, muchos generales y altos cargos abandonaron el país, y algunos de los implicados en la muerte de civiles fueron arrestados. Así que el ejército, las Fuerzas Armadas, pero el ejército en particular, no estaba en buen estado. Y la Guardia Revolucionaria no era realmente una fuerza de combate seria en aquel entonces. Solo tenían algunas armas ligeras. Así que estaban luchando contra un ejército muy poderoso, el ejército de Saddam Hussein, en esas circunstancias. Luego, por supuesto, fue asesinado en Teherán. Era muy bueno en caligrafía. Su letra era hermosa. Perdió el brazo derecho. No sé si la gente se dio cuenta, pero no podía usarlo porque resultó gravemente herido en el hombro. A esa edad más avanzada, empezó a escribir con la mano izquierda, y no lo hacía mal. Su letra seguía siendo bastante buena.
Como sabes, era un orador elocuente. Su persa era fantástico y tenía un profundo conocimiento de la literatura persa. Fantastic. He is very deep in Persian literature. His Azadi is because his father is Su azerí es muy bueno porque su padre es de Jameneí y habla un azerí muy fluido y literario. Conoce su literatura, su conocimiento de la literatura árabe y persa es fantástico. Pero además, su conocimiento de la literatura inglesa era excelente. Esto lo sé. Leía novelas en inglés en los tiempos anteriores a Internet. Recuerdo que solía leer las revistas Time y Newsweek. Más adelante no sé qué leía, pero en aquella época recuerdo que leía esas. Y conocía a algunos escritores, no los mencionaré, ya que no serviría de nada, pero nombres que algunas personas reconocerían. Así que estaba muy bien educado. En prisión, uno de sus compañeros de celda era un comunista que lo admiraba mucho. a communist who admired him a lot. But after Pero después de que fue asesinado, después de la revolución, se convirtió en presidente. Lo interesante es que hacia el final de la guerra, cuando los estadounidenses entraron en el conflicto en nombre de Saddam Hussein, estaban luchando junto a él contra Irán, igual que el régimen israelí y los estadounidenses hacen ahora. En aquel entonces, los estadounidenses entraron en la guerra del lado de Saddam, atacaron nuestros barcos en el Golfo Pérsico, derribaron un avión de pasajeros con 290 personas a bordo, destruyeron instalaciones petrolíferas, asesinaron a oficiales navales en la región del Golfo y hundieron barcos. En ese momento, como los combates no iban bien porque Irán se enfrentaba a dos enemigos, él abandonó Irán durante la fase final de la guerra, que fue el periodo más difícil, junto con el inicio de la guerra, cuando también había sido voluntario. alongside the beginning of the war when he was also a volunteer, he went to the war fronts as the president. And I saw Fue al frente de guerra como presidente, y yo lo vi allí. Todos estaban muy preocupados por él porque era una situación volátil, pero siguió moviéndose de posición en las líneas del frente, especialmente en los frentes del sur, donde las cosas eran muy difíciles. Era un hombre sin miedo. Al mismo tiempo, como sabes, es muy espiritual y tiene una personalidad extraordinaria, muy educado. Muy educado. No era cercano a él, pero lo conocí unas cuantas veces. De hecho, me senté con él, quizá hace una década, y me pidió que hiciera algo. Tuve 4 reuniones con él. Era muy educado, extremadamente educado y muy humilde, pero no débil. No sé cómo explicarlo, pero tenía una personalidad fantástica. explain it, but a fantastic personality. But in any case, Pero en cualquier caso, cuando el imán Khomeini falleció en 1989, él se convirtió en el líder. Y por supuesto, el imán Khomeini fue una figura colosal. Él fue la revolución, la persona que derrocó al Shah. Así que ocupar su lugar fue una tarea abrumadora. Pero con los años, ha hecho un trabajo extraordinario. A lo largo de su liderazgo, los estadounidenses conspiraron contra él, Occidente conspiró contra él, siempre, y contra Irán y la República Islámica. Dirigió, mientras distintos presidentes llegaban con visiones del mundo muy diferentes entre sí, desde el señor Rafsanjani, que impulsó una economía liberal durante la década de 1990. Recuerda que esto fue en una época en la que la izquierda en todo el mundo se había derrumbado. this was at a time when the left across the world had collapsed, and so the whole world had sort of tilted to liberalism. Y así, el mundo entero se había inclinado de algún modo hacia el liberalismo, y eso también afectó a Irán. Muchos de los izquierdistas, como sabes, en Irán se convirtieron en liberales. En aquel momento la economía liberal empezaba a cobrar fuerza, y a él no le gustaba mucho. No le gustaba. Apoya al sector privado, pero cree que nadie debe quedarse atrás y que los desposeídos y desfavorecidos deben recibir apoyo y empoderamiento. Pero aunque sus opiniones eran diferentes de las del señor Rafsanjani, o más tarde de las del presidente Khatami, o después de las del presidente Ahmadinejad, nunca obstaculizó su trabajo. Procuraba asegurarse de que las políticas de independencia y justicia social de Irán se mantuvieran intactas, independientemente de quién estuviera en el poder. Regardless of who was in power. So he sort of moderated
the different presidents. Así que de alguna manera actuó como moderador entre los distintos presidentes, porque a veces pasábamos de una posición radical a otra completamente diferente. Pero él siempre fue cuidadoso en mantener a todos a bordo. En otras palabras, intentaba mantener en el barco a quienes se oponían a ese presidente. Siempre fue alguien que trató de mantener unidas las muchas facciones políticas en un momento en que el país afrontaba tantas dificultades. Y creo que, más recientemente, la gente ha visto cómo, durante la Guerra de 12 días, a pesar del ataque relámpago, gestionó los asuntos y logró unir al país y a las Fuerzas Armadas. Affairs and brought the country together and the armed forces together. And after, I don't know, 17 hours. Después de, no sé, 17 horas, no estoy seguro de cuántas horas fueron, Irán comenzó a contraatacar y poco a poco la situación cambió. Durante los últimos 8 meses, ha hecho un trabajo tan extraordinario que ahora, incluso en su ausencia, las Fuerzas Armadas saben qué hacer. Aprendieron de la experiencia de la Guerra de 12 días. Él sabía que iba a haber otra guerra y preparó a todos para esa situación. Y aunque esta vez Irán no fue tomado por sorpresa, es inevitable que cuando hay un ataque relámpago haya bajas. Seguían diciendo que estaba escondido, pero no lo estaba. He did not want. They constantly said he was in hiding. I would have preferred that he was hidden somewhere. Yo habría preferido que se hubiera escondido en algún lugar, pero él dijo, mucha gente no puede salir de sus casas, yo no quiero salir de la mía. Así que fue martirizado mientras ayunaba durante el Ramadán, en su despacho, en una reunión. Y eso, creo, ha afectado profundamente a la sociedad iraní y también a personas fuera de Irán. Se puede ver que la simpatía y el apoyo a la República Islámica hoy van mucho más allá de sus fronteras y mucho más allá de la religión. Creo que eso dice mucho, a pesar de la intensa propaganda. Porque recordemos que ninguna de esas dictaduras árabes de la región del Golfo Pérsico, ninguna de ellas es amiga de Irán. Al Jazeera no es amiga de Irán. None of them are friends of Iran. Al Jazeera is no friend of Iran. They're no friend of the resistance. Al Arabiya, no friend of the resistance. No son amigos de la resistencia. Al Arabiya tampoco es amiga de la resistencia. Y por supuesto, los medios occidentales siempre son hostiles. Así que la gente, esté donde esté en el mundo, recibe esa información sobre vosotros. Incluso yo, cuando hice mi examen de doctorado y obtuve una beca para estudiar en el extranjero, junto con varios colegas, cuando estábamos fuera, aunque estaba en contacto con Irán y leía libros iraníes, seguía preocupándome por la situación en Irán, porque constantemente veía las noticias desde la perspectiva occidental. BBC, CNN, The Guardian, The Times, The Independent, The New York Times, The Washington Post. The Independent, the New York Times, Washington Post, and that it gives you a very one-sided and warped. Te da una comprensión muy parcial y distorsionada de Irán. En realidad son más perjudiciales que útiles, todos ellos. Ninguno vale nada cuando se trata de Irán. Así que incluso cuando estaba en el extranjero, me afectaba. Ahora, imagina a la gente de todo el mundo a la que solo se le alimenta con propaganda anti-iraní, propaganda contra la revolución islámica. Y a pesar de eso, tanta gente está de luto y se puede ver en Internet a pesar de los algoritmos y todo eso. Y creo que lo que estamos viendo en las últimas, ¿qué son? Unas 36 horas ya, quizá un poco más o menos, desde que comenzó la guerra, es que Irán está ganando gradualmente la ventaja. Y esta vez no es solo contra el régimen israelí, es contra Estados Unidos. Es contra el régimen occidental y el régimen israelí. El verdadero poder es Estados Unidos. And the Israeli regime. The real power is the United States. Its air power is far greater than the Israeli regime. So you have Su poder aéreo es mucho mayor que el del régimen israelí. Así que tienes al régimen israelí más una potencia que es mucho mayor que el régimen israelí. Irán está luchando contra esta fuerza combinada en un momento en que el líder ha sido asesinado y martirizado. Creo que eso demuestra la eficacia de su gestión del país y cómo mantiene a todos unidos. El presidente pertenece a una orientación política, el anterior presidente a otra diferente, el presidente del Parlamento a otra más. Así que tienes a todas estas personas y él se dedica constantemente a reunirlas, asegurándose de que se sienten en la misma mesa.
Mientras algunas personas antagonizan con una facción, llamándolos radicales, y otras llaman a los reformistas vendidos o prooccidentales, él no lo ve así. Intenta que todos se sumen al proyecto He común. doesn't see it that way. He tries to bring everyone on board. The extremists, of course, they do what they do and they don't care about Los extremistas, por supuesto, hacen lo que hacen y no les importa nada más, sea cual sea su orientación política. Pero él ha conseguido mantener al país avanzando. Hoy, Irán está ganando efectivamente ventajas sobre Estados Unidos y el régimen israelí, junto con la fuerza combinada de todos los actores regionales. Estados Unidos está utilizando el espacio aéreo turco para que los AWACS de la OTAN recopilen información de inteligencia. Está utilizando bases en Turquía, sus bases de radar, para ayudar al régimen israelí, tanto ofensiva como defensivamente. En toda la región del Golfo Pérsico, está utilizando todas las bases que hay allí. It's using all the bases there. It's using an air Está base. utilizando una base aérea en el interior de Arabia Saudí y cerca de Amán, en Jordania, hay otra base importante. Así que todos en estos países de la región, la OTAN, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, todos ellos están en contra de Irán en este eje de resistencia. Sin embargo, él ha logrado algo notable. A pesar de un segundo ataque al estilo Blitzkrieg, no consiguieron imponerse al país. Fue muy inteligente en política exterior. Entendía a Estados Unidos mejor que nadie. Por ejemplo, antes de la guerra de 12 días, cuando permitió que el gobierno iraní participara en negociaciones indirectas, era un gobierno nuevo, esperaban llegar a algún resultado. Negotiations. It was a new government. And they were hoping to get somewhere. So he did not want to say no to the new president. Así que no quería decirle que no al nuevo presidente. At the same time, he Al mismo wanted tiempo, to quería asegurarse de que Estados Unidos no nos pusiera en una situación política difícil. put us in a Así que permitió negociaciones indirectas. Y entonces vimos, mientras él guiaba cuidadosamente las conversaciones, cómo los estadounidenses seguían cambiando las reglas del juego. Al principio estoy seguro de que lo recuerdas. Wyckoff fue a Fox News y dijo que sí, que podían enriquecer uranio para producir electricidad. Luego cambió las reglas y después las volvió a cambiar. Y entre las rondas 5 y 6, conspiraron para atacar a Irán y lo llevaron a cabo. They had conspired to attack Iran and they carried it out. So what he did through those negotiations is he Así showed que lo the que world hizo a través de esas negociaciones fue mostrar a los iraníes de a pie y a la comunidad internacional que el problema no es Irán, sino ellos. En esta ocasión hizo lo mismo, y fue muy cuidadoso al elegir Omán, porque Omán es más equilibrado que los demás. Turquía busca constantemente obtener algo de los estadounidenses, hacer algo que beneficie a Estados Unidos para poder recibir algo a cambio. Erdogan tiene sus propios intereses, no los de Irán, ni los de Palestina, ni nada por el estilo. Pero Omán es más equilibrado. Así que el ministro de Asuntos Exteriores omaní fue a Estados Unidos, dijo que había avances, y entonces Estados Unidos atacó. Y eso, por supuesto, volvió a mostrar al mundo cómo estaban las cosas. Creo que era una persona muy sofisticada, muy sutil, muy tolerante, pero al mismo tiempo, cuando era necesario ser firme, lo era. Ya sabes, cuando los estadounidenses y el régimen israelí atacaron por primera vez, él vino y pronunció aquel discurso en el que dijo, básicamente, que los derrotaríamos. Y al final fueron los israelíes quienes buscaron el alto el fuego, no Irán. Es la persona más extraordinaria que he conocido. No creo que haya habido nadie como él en la historia reciente, en ningún lugar del mundo. La única persona con la que puedo compararlo es Sayyid Hassan Nasrallah, aunque no lo conocí personalmente. Solo lo conocí una vez. Y fue interesante porque hablaba persa con fluidez y además tenía un acento bastante bueno. Pero era una persona extraordinaria. Luchó por el pueblo de Palestina. Es un mártir por Palestina, el mayor mártir por Palestina, creo, de todos los tiempos. Y creo que todo el trabajo que ha hecho para crear este eje de resistencia tendrá éxito. Reducirá el poder de Occidente,
lenta pero seguramente, y así disminuirá el poder del sionismo. Y hoy vemos que el sionismo es ahora despreciado en todo el mundo. Eso se debe a lo que la resistencia ha hecho de los últimos 2 años y, no sé, 5 meses, digamos. I don't know how many months, 5 months, let's say. We had the head of the Iranian Tuvimos al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán advirtiendo a los estados árabes que lo que Irán está haciendo va dirigido contra las bases estadounidenses en sus países. Y como Irán no reconoce esas bases como parte de su territorio, las considera parte de Estados Unidos, por eso las está atacando. ¿Crees o tienes la sensación de que Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos podrían unirse al conflicto? join the conflict? It's not impossible, but obviously. No es imposible, pero obviamente Irán tiene todo el derecho a atacar a todos estos países, porque no se trata solo de bases estadounidenses. Tienen activos en diferentes partes del país y en la ciudad. La CIA tiene sus oficinas, el ejército estadounidense tiene las suyas, Trump tiene las suyas y Witkoff y otros tienen sus propios intereses. Son el enemigo. El enemigo está bombardeando Irán y está utilizando a estos países. Todos son cómplices, cada uno de ellos. No se puede querer todo a la vez. No se puede decir, soy neutral, y al mismo tiempo permitir que tu territorio se utilice contra tu vecino. Eso no es aceptable. Así que Irán va a ocuparse de eso, y se está ocupando de ello. That's not acceptable. So Iran is going to deal with that, and it is dealing with that. But have no doubt, if the UAE moves against Iran, Pero no hay duda, si los Emiratos Árabes Unidos actúan contra Irán, será el fin de los Emiratos. Arabia Saudí no está en condiciones de luchar contra Irán. Quiero decir, ¿qué podría aportar Arabia Saudí a lo que Estados Unidos ya está haciendo? Pero Arabia Saudí, si es atacada por Irán, es muy vulnerable. Es un desierto con petróleo. ¿Sabes cómo a Occidente le gusta llamar a Rusia una gasolinera? Si algún país merece esa etiqueta, aunque no sea del todo exacta, sería Arabia Saudí. Arabia Saudí depende completamente de sus exportaciones de petróleo y por tanto es totalmente vulnerable. Así que si no quieren que Irán ataque, deberían expulsar a todas esas fuerzas de ocupación. then they should expel all of those Epstein forces. All Epstein forces, if they leave, Todas las fuerzas estadounidenses y occidentales, si abandonan Arabia Saudí o los Emiratos, entonces se acabó, no hay problema. Pero están librando una guerra contra Irán, utilizando su territorio, utilizando sus bases aéreas, en Arabia Saudí en particular. También están utilizando las bases aéreas en los Emiratos. Tienen todo tipo de instalaciones, centros de recopilación de inteligencia y de vigilancia fuera de las bases militares. Eso no es aceptable. Eso significa formar parte de una guerra contra el país. Así que veremos qué ocurre con Arabia Saudí y los Emiratos. Pero si cometen un movimiento imprudente, le darán a Irán el derecho a tratarles de una manera muy diferente a la actual. with them very differently from what they're doing now. I forgot to ask you, Se me olvidó preguntarte. Mucha gente de nuestra audiencia no sabe qué está pasando en Irán, en ausencia del líder supremo. ¿Quién dirige el país mientras él está ausente? You know, Nima, you know this, and I'm. Sabes, Nima, tú lo sabes y te estoy aburriendo, pero la constitución de Irán es muy sofisticada. A Occidente le gusta presentar a todas las entidades no occidentales como poco sofisticadas, mientras se atribuye a sí mismo la sofisticación. La constitución iraní es, de hecho, muy sofisticada y ha funcionado muy bien durante los últimos 47 años. Tras el fallecimiento del imán Khomeini en 1989, justo después de la guerra, al día siguiente tuvimos al ayatolá Khamenei como líder, elegido por el Consejo de Expertos, que es un órgano electo que elige y también puede destituir a un líder. En aquel entonces tuvimos el asesinato del presidente y del primer ministro juntos. Fue algo muy importante. En ese momento la constitución era un poco diferente. Teníamos un primer ministro. Ambos fueron asesinados juntos y luego tuvimos nuevas elecciones. Both assassinated together. We had new elections. We've gone through multiple crises because the West has. Hemos pasado por múltiples crisis porque Occidente siempre ha estado empeñado en ir contra nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido independientes, porque hemos sido pro-Palestina,
porque hemos apoyado movimientos de liberación en todo el mundo, el África Austral, América Latina y así sucesivamente. Hemos estado trabajando contra el imperio. Desde principios de la década de 1980, Irán apoyaba la resistencia en el Líbano para expulsar a los israelíes, porque los israelíes habían ocupado el Líbano y capturado la capital en 1982. Así que hemos pasado por muchas crisis. La Constitución es muy clara. Cuando perdemos al líder, ya sea que fallezca o sea martirizado, como en el caso del Ayatollah Khomeini, se forma un consejo, con un representante del Consejo de Guardianes, que es diferente del Consejo de Expertos. Which is different from the Council of Experts. The president and the head of the judiciary, El presidente y el jefe del Poder Judicial forman un consejo que dirige las cosas hasta que se elija a un nuevo líder. ¿Quién elige al líder? El Consejo de Expertos, el órgano electo compuesto por altos, ¿cómo llamarlos? Expertos en derecho islámico, en jurisprudencia, juristas de alto rango, algo así como abogados. Así que por el momento, este consejo se encargará de los asuntos, y luego, cuando se elija al nuevo líder, ese líder asumirá el cargo y tendrá la misma autoridad que tenía el Ayatollah Khamenei. Creo que habrá continuidad. Es probable que el próximo líder siga políticas similares a las del Ayatollah Khamenei. El presidente, contrariamente a lo que algunos creen, he visto a gente decirlo en Internet, es muy cercano al líder. El jefe del Poder Judicial y el representante del Consejo de Guardianes también son cercanos al líder. representative of the Guardian Council, they're all close to the leader. So I think we're going to see continuity until the new leader comes. Así que creo que vamos a ver continuidad hasta que llegue el nuevo líder, y luego seguiremos teniendo continuidad. Así que no me preocupa el futuro, soy optimista al respecto. Y creo que, irónicamente, el martirio del Ayatollah Khamenei va a fortalecer a Irán y a la resistencia, porque ha enfadado a Irán y ha enfadado a personas fuera de sus fronteras. Fíjate en lo que está ocurriendo en Irak, por ejemplo, en Pakistán. Esta es una fuerza con la que los estadounidenses tendrán que lidiar en los próximos días y semanas en toda Asia Occidental, en un momento de guerra. Y ha hecho que los iraníes de a pie sean aún más firmes que antes. En todo Teherán ha habido ceremonias de duelo en diferentes partes de la ciudad, completamente espontáneas, que comienzan a las 4 o 5 de la mañana. From like 4 in the morning, 5 in the morning. People just going out themselves in large crowds. La gente simplemente salía en grandes multitudes. Mucha gente estuvo fuera hasta tarde anoche en apoyo al Estado, pero en ese momento ni siquiera sabían que él había sido martirizado. Así que la gente estuvo despierta hasta la mañana y luego desde temprano ya estaban en las calles. Ese es el ambiente. Ahora, Occidente quiere centrarse en aquellos que no simpatizan con la revolución islámica y la resistencia y que apoyan al régimen de Israel o a Estados Unidos. Pero se trata de una pequeña minoría. Los ves en las universidades, los ves en distintos lugares, no son significativos. Y ahora son aún menos después de la guerra, cuando algunos de esos que pensaban que, eran, en fin, chicos ingenuos. Ven los medios occidentales y piensan que sí, que quieren traer libertad y todo eso. Y luego, lo primero que ocurre es que masacran. ¿Cuántos fueron? Unos 165 niños en una escuela de Minab. 5 kids at a school in Minab. Little girls at an elementary school. Do you see them Niñas pequeñas en una escuela primaria. in the Western media? ¿Ves a los medios occidentales haciendo un gran escándalo por ello? Almost like 20 girls. Y luego, creo, casi 20 chicas en un gimnasio que estaban practicando voleibol. He visto que la gente tiene algo con las chicas. Así que las masacraron, y la gente ve esto. La gente ve lo que les han hecho a esas niñas, cómo las asesinaron, cómo no tienen vergüenza, ni remordimientos, ni disculpas, nada. Los medios occidentales las ignoran, pero en cambio, fingen que miles de, manifestantes pacíficos están siendo abatidos en las calles en un momento en que no había internet y ni siquiera podían saber lo que estaba ocurriendo en Irán. Hacían esas acusaciones falsas como si fueran reales, pero ignoraron esto. Fake accusations here, it's clear as day what happened, but they ignore it. So people, even those who were Así que la gente, incluso aquellos influenciados por Occidente, no son todos iguales. Siempre habrá algunos que simplemente mantienen los ojos cerrados,
como esos salafistas que son hostiles hacia Irán sin importar qué. Incluso cuando Trump dice, he instalado, yo grito, y ellos aún dicen, no, él es bueno. No importa qué pruebas les des de que todo esto fue un complot de la CIA para ayudar al régimen israelí, no lo aceptan. Estas personas, por ser tan profundamente sectarias e irracionales, son como algunos de esos izquierdistas en Europa que siempre han sido hostiles hacia Irán. Se unían a los movimientos contra la guerra para detener la guerra contra Saddam Hussein, de la cual yo formé parte, y a la que Irán también se oponía. El jeque Hassan Nasrallah también se oponía a la guerra. Habló abiertamente sobre ello, como todos, y yo formaba parte de ese movimiento. Pero esos izquierdistas, especialmente los europeos, se unían a los movimientos contra la guerra. Sin embargo, en el caso de Siria, como de algún modo está vinculada a Irán, acabaron apoyando a la CIA. Así que hay algunas personas, ya sean de esos grupos takfiríes o salafistas o izquierdistas occidentales o incluso liberales iraníes, que simplemente cierran los ojos, pase lo que pase. Nunca quieren ver la realidad. Solo hay que seguir adelante. Es una pérdida de tiempo discutir. Pero la gente, después de su martirio, se ha vuelto más firme. Y creo que esa es su Wohnung. Consiguió lo que quería, no tengo ninguna duda. Lo había dicho muchas veces antes. Pero eso fortaleció la determinación del pueblo iraní y generó un mayor apoyo al eje de resistencia, tanto fuera de las fronteras de Irán como dentro del país. Así que considero esto un fracaso para Occidente. Profesor, ¿cuál es la estrategia actual del ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria juntos? El estrecho de Hormuz está cerrado y hemos visto muchas imágenes que llegan desde Israel. Irán está atacando a Israel de formas en que nunca antes lo habían hecho. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Se están centrando en el estrecho de Hormuz y en Israel? ¿O también van a atacar a los estadounidenses? Bueno, ya sabes, Nima, tú y yo hemos hablado de estas cosas durante muchos meses, y tus otros invitados también. Pero ves cómo los medios y analistas occidentales se sorprenden de la resistencia de Irán y de cómo Irán está contraatacando, especialmente en el Golfo Pérsico. En realidad, no deberían sorprenderse. Llevamos mucho tiempo hablando de esto. Nadie que vea tu programa se sorprendería de que Irán esté atacando objetivos o activos estadounidenses en la región del Golfo Pérsico, ni deberíamos sorprendernos de que hayan cerrado el estrecho de Hormuz. Esto solo demuestra el nivel de ignorancia entre los analistas occidentales sobre Irán y entre los políticos y líderes occidentales en general, que se sorprenden cuando nada de lo que está ocurriendo ahora debería sorprenderte ni a ti ni a mí. Nothing that is happening right now should surprise you or me, and it doesn't, obviously. I think that Y no lo hace, obviamente. Creo que Irán está haciendo lo mismo que hizo con Turquía durante la guerra de 12 días. No sé qué depara el futuro, y no sé cuáles son los planes, obviamente, pero creo que Irán está aumentando la presión poco a poco. Está haciendo que las cosas sean gradualmente más difíciles. Hoy se vio un barco alcanzado en el estrecho de Hormuz, y otro barco, creo, fue atacado justo antes de que Irán comenzara. Y luego está el hecho de que se está apuntando especialmente a los Emiratos. El foco está en los Emiratos. ¿Por qué? Porque los Emiratos son los más cercanos al régimen israelí, y los israelíes y los estadounidenses tienen muchos activos allí. El Mossad, la CIA, el ejército, y así sucesivamente. Y además, como ya comentamos, las capacidades de misiles de Irán son extraordinarias. Irán no tiene solo 2.000 misiles. Creo que eso es lo que dijeron los israelíes, o algo así. No recuerdo el número. La cantidad de misiles que tiene Irán capaces de alcanzar Israel es mucho mayor. Así que Irán está aumentando gradualmente el número de misiles. Han empezado con drones antiguos. Si te fijas, no estoy 100% seguro, pero sí un 95%,
La instalación de radar que fue atacada en el Golfo Pérsico fue alcanzada con drones antiguos. Y muchas de las instalaciones que fueron atacadas también fueron alcanzadas con drones antiguos. Así que los estadounidenses no pudieron detenerlos, lo que dice mucho sobre sus defensas aéreas. Sus defensas aéreas en el Golfo Pérsico no eran buenas. Pero Irán ha estado utilizando drones y misiles antiguos, con algunos misiles más nuevos aquí y allá. Básicamente, se están utilizando misiles de primera generación y están logrando atravesar. Pero también están agotando las defensas aéreas del régimen israelí y de los estadounidenses. Así que ves el mismo patrón que la última vez, solo que esta vez Irán se enfrenta a un enemigo mucho mayor, porque Estados Unidos es mucho más poderoso que el régimen israelí, y el poder del régimen israelí es el poder de Estados Unidos. Sin el apoyo estadounidense, colapsaría en cuestión de semanas. Así que creo que Irán está aumentando la presión en el Golfo Pérsico. Tendremos que ver qué ocurre cuando abran los mercados el lunes por la mañana. Todo empieza en Asia Oriental y Australia, y así sucesivamente, pero tendremos que ver qué pasa el lunes y qué ocurre con el precio del petróleo y el gas y demás. Los iraníes están incrementando gradualmente la presión. No quieren provocar una crisis global. No quieren destruir la economía mundial. Irán no quería la guerra en primer lugar. Ninguno de nosotros quiere la guerra, pero si te la imponen, luchas. Irán no quiere hundir la economía global. Irán no tiene la crueldad que tiene la clase Epstein. Irán no tiene crueldad. Irán quiere que la economía global funcione, pero Irán va a aumentar la presión sobre Estados Unidos. Y cuanto más presión haya, más presión ejercerá la comunidad internacional sobre Estados Unidos, y más presión ejercerán los estadounidenses sobre el régimen de Trump. Y ya creo, la presión está aumentando en Estados Unidos. No digo que vaya a llegar a algún sitio, pero lo que Irán quiere hacer es aumentar la presión. Y el tiempo juega a favor de Irán, porque logísticamente es muy difícil para Estados Unidos, si no casi imposible, mantener esta guerra durante mucho tiempo. Pero este es el terreno de Irán. Y recordad, Irán tiene aliados regionales. Otra cosa es que apoyamos el eje de la resistencia por razones ideológicas, porque están oprimidos. Cuando los estadounidenses ocuparon Irak, por supuesto que íbamos a apoyar al pueblo iraquí. Lo mismo ocurrió en Afganistán, y así sucesivamente. Pero además, ahora que Irán se enfrenta a un enemigo, esos mismos aliados están diciendo, apoyaremos a Irán. Y así, esos liberales en Irán, que siempre han estado diciendo, ¿por qué apoyamos a esas entidades fuera de Irán? Ahora ven que, incluso si se mira solo desde una perspectiva pragmática y no desde una moral o ideológica, tiene sentido. Para nosotros, son ambas cosas. Para nosotros, sin moralidad, la vida no es nada. Eso es lo que nos hace tan diferentes. Eso es lo que convierte esto en el eje de la resistencia frente al eje Epstein. Porque para nosotros, la moralidad es, nuestra política tiene que tener moralidad. Nuestra existencia tiene que tener moralidad, tanto a nivel individual como a nivel comunitario y social. Así que los iraníes tienen aliados en toda la región, y por lo tanto pueden aumentar la presión, sus aliados, los iraníes, en múltiples frentes. Y para ellos también es algo existencial, porque saben que si Irán es, Dios no lo quiera, derrotado, todos ellos serán derrotados. Y no hay duda de que si hay un fracaso en Irán, será una muy mala noticia para China y Rusia. Así que estas políticas que veo, aunque ha pasado menos de día y medio, y no debería generalizar demasiado, creo que no son muy diferentes de lo que vimos durante la guerra de 12 días, solo que ahora avanza a un ritmo más rápido. Porque en aquel momento la respuesta iraní fue lenta. Esta vez ha sido muy rápida,
muy firme y en múltiples frentes. No se trata solo del régimen israelí, sino también del Golfo Pérsico, no solo en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, sino también al otro lado del Golfo. Así que es un solo país gestionando una guerra en múltiples frentes contra un enemigo muy, muy poderoso. Me parece extraordinario. Y por supuesto, esa es la brillantez del Ayatollah Khamenei. Pero, de nuevo, no sabemos qué ocurrirá en los próximos días. Habrá altibajos, habrá dolor y sufrimiento. La guerra es algo terrible. Y Estados Unidos e Israel, bueno, hoy bombardearon Teherán con bastante dureza. Por cierto, la Fuerza Aérea iraní llevó a cabo hoy importantes ataques aéreos en la región del Golfo Pérsico, muy impresionantes. Los estadounidenses no pudieron impedirlo, ni tampoco el régimen israelí. Pero en cualquier caso, la guerra es la guerra. Creo que Irán está gestionando bien las cosas y que va a ir apretando poco a poco las tuercas a Trump. Con suerte, la presión dentro de Estados Unidos aumentará para que esta guerra termine más pronto que tarde. Pero Irán luchará todo el tiempo que sea necesario para imponer una derrota estratégica a Estados Unidos y al régimen israelí, o debería decir, al régimen de Trump y al de Netanyahu, o a los regímenes de Epstein, o como se prefiera llamarlos. Les impondrán esa derrota. Hemos sabido por el ministro de Asuntos Exteriores iraní que Irán no necesita la ayuda de nadie y que no está pidiendo ayuda a nadie en este momento concreto. Pero, ¿ves algún escenario en el que Irán pudiera pedir a sus aliados en la región que le ayuden a ser más contundente contra Estados Unidos? Creo que ya están implicándose más por iniciativa propia. Pero si las tensiones aumentan y se ve a Irán obligado a actuar con mayor dureza en la región del Golfo Pérsico y contra el régimen israelí, los estadounidenses y también los israelíes podrían incrementar la presión todo lo posible. Y por tanto, los aliados regionales de Irán en ese momento, para mí, por ejemplo, volviendo a Arabia Saudí, si los saudíes hacen algo imprudente, entonces está Yemen. Así que la presión ya está aumentando en Irak y en Yemen, pero podría ir mucho más allá de eso. Todos ellos, creo, están en una coordinación laxa, están apretando las tuercas en todos los frentes, poco a poco. Pero la mayoría de las capacidades de Irán, Nima, están ocultas. En su gran mayoría, las bases de misiles de Irán no han sido tocadas, ni siquiera se han utilizado. Irán solo usa un número determinado de sus bases, igual que en la ronda anterior. Así que están planificando a largo plazo, pero también podrían empezar a usar esas bases ahora. Pueden escalar rápidamente o pueden hacerlo de forma gradual. Pero en este momento creo que la escalada es gradual, a menos que Estados Unidos haga algo estúpido, o los emiratíes, los saudíes o los israelíes hagan algo realmente estúpido, entonces los iraníes escalarían muy rápidamente. Y es entonces cuando creo que la economía global colapsaría de repente. Tuvimos a Starmer, el primer ministro del Reino Unido, amenazando a Irán, diciendo que se unirán a la lucha. Pero para Irán, cuando se trata del Reino Unido, ¿quién es el Reino Unido en todo el cálculo en Asia Occidental? ¿Cómo ve Irán al Reino Unido? Nada. El Reino Unido es un régimen en colapso. Starmer no tiene credibilidad en su propio país, es profundamente despreciado. Su partido es muy impopular y ya tiene más que suficiente con lo que ocurre en Ucrania. Y por supuesto, ha estado ayudando a los israelíes a llevar a cabo el genocidio, realizando vuelos de inteligencia sobre Gaza durante los últimos 2 años aproximadamente. Así que es todo un monstruo, pero no hay nada que pueda añadir a lo que Estados Unidos ya está haciendo. Ya es muy difícil para Estados Unidos continuar esta lucha. Es muy costosa porque tienen que mantener sus recursos muy lejos, así que deben volar y repostar, y al regresar, volver a repostar. No es como cuando los iraníes llevaron a cabo ataques aéreos contra objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico esta mañana.
Volaron, atacaron y regresaron. This morning. They flew, they struck, they came back. But that's not, Pero así no funciona para los estadounidenses ni para el régimen israelí. Así que resulta mucho más costoso. Hay que llevar a cabo más misiones. Ya sabes, cada salida tiene menos impacto. Y los aviones necesitan revisiones, necesitan reparaciones. Quiero decir, no soy un experto en estas cosas, pero esto no es sostenible. Y por supuesto la logística es una pesadilla. Tienen que seguir trayendo cosas desde Estados Unidos. Ya han gastado muchos miles de millones de dólares, incluso sin disparar misiles ni nada por el estilo, solo por traer todos esos recursos aquí y mantenerlos. Así que el Reino Unido no puede hacer nada en particular, ni tampoco los saudíes o los emiratíes. De hecho, los saudíes y los emiratíes se estarían pegando un tiro en el pie si se involucraran. they would be shooting themselves in the feet if they got involved. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Thank you, Nima. It's always a pleasure, always an honor. And, Gracias. Siempre es un placer, siempre un honor. Y quiero expresar mis condolencias a todos tus espectadores. El Ayatollah Jamenei fue una persona extraordinaria, una persona extraordinaria. No creo que haya habido nadie como él, pero ha abierto el camino. Y con suerte, con la derrota del imperio en esta parte del mundo, esto ayudará a nuestras hermanas, hermanos y camaradas venezolanos y en Cuba y otras regiones a poder afirmarse en el mundo de manera más abierta. Ojalá que esto, ya sabes, a pesar de las dificultades, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el asesinato de todas esas niñas pequeñas, es horrible. Pero a pesar de todo eso, creo que lo que él ha hecho es un gran servicio a la humanidad. Sí. Yeah, Thank you, Professor. thank you. Sí, gracias, profesor. Gracias.